Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, buenas noches, espero que anden bien y espero que ayuden a difundir este programa. Reiteramos, se lo vamos a decir otra vez, en el transcurso del programa, la necesidad que tenemos que nos hagan preguntas, inquietudes que tengan, que en la medida que podamos trataremos de respondérselas. Bueno, primero que nada, porque muchas veces me olvido, nosotros tenemos que reconocer que Uruguay es un paraíso, es un Edén, y que debido a ello, el 60% de la población de Uruguay puede sentirse que está bien. Y este es un detalle que hay que tenerlo en cuenta. Un 60% de una población, o 70%, que se siente bien con los valores que hoy predominan, de individualismo, de egoísmo, de hacer la tuya, y una tendencia a incentivar el consumo, a veces de manera enfermiza, bueno, llevan a un ser humano que solo está interesado en lo que es su propia vida y su entorno. Y si tienes un 60%, quizás 70% se considere que está bien, es difícil plantear los cambios. Es bastante difícil plantear los cambios. Más allá, como lo venimos diciendo en tantos programas, en este también vamos a abundar en ello, sea una vergüenza la manera que nos gobiernan hace muchas décadas, por lo menos 6 décadas, y cada vez está peor. Un manejo político con gran habilidad, con manteca, con parsimonia, pero que va deteriorando las condiciones de vida y va deteriorando la soberanía del país, sin que a veces mucha gente ni siquiera se entere. Bueno, esta es una cuestión previa que queríamos consignar. Hoy teníamos planteado mandar algunos saludos y lo vamos a hacer. Primero, saludos para 3 internados que le mandamos saludos. Uno, al Liber Cataleo, empleado municipal, y que vivía en la zona del Barrio Parque y que entró otros problemas que son bastante comunes y actuales hoy, le ocuparon su casa. Hoy está en la casa, digamos, de salud, que está en Ancina, casi Julián Graña. Un saludo para Liber. Después, un saludo para la madre del Cacho Nievas, hace poco fallecido, que está en la casa de salud, que está en la avenida Rivera, a media cuadra de la avenida Ituzaingó. Siempre teniendo la esperanza que puedan estar viendo el programa o que alguien les comunique este saludo. Al saludo de la madre del Cacho Nievas, hace poco fallecido, agregamos que está en esa casa de salud un saludo a Pinocho. Después un saludo a Wilson Osano, que fue vecino nuestro por un tiempo, que hoy está en la casa de salud, por agraciada allí en el parque. Después saludos a los guardias, tanto de la feria como de la terminal. Y por último un saludo al feriante Presa, número 1 en antigüedades, que está todos los domingos en Oros
Lucio San y Sancho y la Callejuela. Después no queremos, antes de entrar, digamos, al programa en sí, hace tiempo que no hablamos, de a poco vamos a ir profundizando en este tema, el fideicomiso que está realizando la Intendencia de Rocha, pero que esta vez, por el quinquenio, ya no se endeuda en 40 millones de dólares, sino que el endeudamiento pasa a 100 millones de dólares en el quinquenio. Teníamos la obligación de pagar en el quinquenio anterior, que tengo mis dudas que haya cifras por liquidar todavía, pero era un compromiso anual de 8 millones de dólares, y donde el parque automotriz ha crecido, que eso le ha significado a la Intendencia ingresos que previamente de estos últimos 5 años no tenía. Pero ahora el compromiso es de 20 millones de dólares por año a pagar a quienes sean los dueños del fideicomiso, que serán agentes privados, y ya la cosa no es tan fácil. Ya abundaremos más en este tema. Esto significa que la Intendencia se compromete a pagar 20 millones de dólares que uno lo ve totalmente inviable. Y esto va a significar el traspaso en el futuro de propiedades, de cuestiones que tiene potestad la Intendencia a cobrar, que es probable sectores de lo que la Intendencia tenga para cobrar, no solo a nivel de automóviles, más que nada a nivel de contribución inmobiliaria en general, pero más que nada la costa oceánica por su valor, están peligrando pasar a manos particulares, pasar a manos privadas. Esto la gente no se da cuenta. El anterior endeudamiento quinquenal por 40 millones de dólares dejó obras extras en alguna medida, se encargaron de propagandear eso, hubo la suerte que había obradores que hacían asfalto en la zona por compromisos que había para la construcción de ruta, por lo tanto dispuso la Intendencia de carpeta asfáltica para hacer una cantidad de obras. Bueno, este endeudamiento va a tener primero consecuencias que nosotros como contribuyentes, como dueños de la Intendencia Municipal de Rocha, de futuro podríamos perder parte de nuestro patrimonio. Todo esto va suave, todo va con manteca, pero que los trabajadores municipales no se olviden que esto a la larga va también a repercutir sobre ellos. Y eso debería llevarlos a tener una política de denuncia y una política de propuestas para salir de esta situación que ya lleva décadas, pero que cada vez se agrava más. Como comprenderá usted, si el gobierno departamental, el intendente, usan los cerca de 2.000 funcionarios municipales que hay, eso no les da la posibilidad de negociar con privados. Es decir, los municipales harían todas las tareas municipales y no ocurrirían cosas raras a nivel de la Intendencia. No se podrían producir, por ejemplo, comisiones. No habría forma de hacerlo a partir del funcionamiento que se paga puntualmente todos los meses del funcionariado municipal, que no es nada despreciable en su cantidad y que tiene una potencialidad muy grande de resolver las tareas básicas que la Intendencia tiene. Espero haber sido claro. No es conveniente para algunos intendentes, todos, usar el personal
municipal al máximo. Prefieren recurrir al contrato con privados por la posibilidad extra que les proporciona. Bueno, ahora sí, Homero, iríamos al primer video que tiene que ver con algo que se trató en la ONU. La Asamblea General de la ONU acaba de presenciar uno de los momentos más grotescos y reveladores de la diplomacia contemporánea. Se sometió a votación una resolución histórica y moralmente indiscutible: calificar la trata de esclavos y la esclavitud como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Y hasta aquí a todos nos podría resultar obvio el resultado, ¿no? Pues no. 123 naciones votaron a favor. Hubo 52 abstenciones, lo cual ya es preocupante, pero lo más escandaloso son los 3 únicos países que tuvieron la desfachatez de votar en contra. Adivine usted quiénes. Estados Unidos, Israel y Argentina. Este trío de la negación no es una coincidencia, es la foto exacta de la hipocresía geopolítica actual. Con este voto se desnudan frente al mundo entero y se colocan a sí mismos en la portada del fascismo moderno. Pero, ¿qué no eran estos los cadeneros de la democracia y la libertad? Esta disonancia cognitiva es una locura. Israel y Estados Unidos pueden bombardear en nombre de la libertad y al mismo tiempo negarse a condenar el mayor crimen contra la libertad en la historia de la humanidad. Esto es el cinismo elevado a política de Estado. ¿Dónde está la congruencia de un gobierno que impone embargos asesinos, bloquea medicinas y llama dictadura a Cuba bajo la excusa de defender los derechos humanos, pero en la máxima tribuna del planeta tiene concesiones y miramientos con la esclavitud? ¿O qué decir de la Argentina de Javier Milei, cuyo gobierno se la pasa vociferando «libertad, carajo!» en cada foro internacional, pero que a la hora de la verdad se alinea con sus amos del norte para no condenar la compraventa de personas encadenadas? Su concepto de libertad es la del mercado y la del opresor, no la del ser humano. Este voto en la ONU es una declaración de principios. Nos confirma que la retórica de los derechos humanos en boca de estos 3 países no es más que una herramienta de chantaje. Negarse a condenar la esclavitud como el crimen absoluto no es de libertadores, es de nostálgicos del látigo. La próxima vez que Washington, Tel Aviv o Buenos Aires intenten darnos lecciones de democracia o derechos humanos, el mundo entero debería responderles con la imagen de ese tablero de la ONU, porque quien vota para encubrir el horror del pasado nos está advirtiendo lo que está dispuesto a hacer en el presente. Bueno, el escuchar a este hombre me llevó a pensar, a reflexionar sobre la importancia que tiene la práctica del proteccionismo a la cual nosotros adherimos. Es decir, proteccionismo que practican los países ricos e imperialistas. Ellos lo hacen, Europa, Japón, Estados Unidos, etc. Inglaterra, todos esos países practican proteccionismo, defienden su producción, defienden su industria. Nos piden a nosotros que no lo hagamos. Y esas directivas obedecen las 2 coaliciones políticas mayoritarias a las cuales usted vota. Lamentablemente, a las cuales usted vota. Entonces, consideramos que el proteccionismo es la forma internacionalista de darle solución al mundo y eliminar el sostén de los imperialismos. Es decir, el sostén de los imperialismos, en última instancia, ¿en qué residen? Bueno, en que los países no protejan su producción y los grandes países ricos e imperialistas constituyan grandes corporaciones transnacionales que se van a ubicar allí donde la mano de obra vale menos para tener más ganancia. Pero esos imperialismos precisan que
el conjunto de los pueblos, de los países, que son 200 en el mundo, ¿qué ocurra? No protejan su producción, no protejan su producción industrial. Por lo tanto, a partir de allí, se crean las grandes corporaciones transnacionales, se crea una banca mundial con su política de sojuzgamiento a partir del crédito, de crear deudas externas y la creación de organismos financieros internacionales y de calificadoras, es decir, llegan a crear instituciones que nos califican. Si nos portamos bien, seguimos sojuzgados a ellos. Si entramos a portarnos mal, tienden a negarnos crédito. Pero el gran poder está también en el discurso. ¿En qué sentido? En el sentido de que el discurso lleva a que nuestra población crea, por un lado, algo que es totalmente mentiroso y mentira. ¿Qué es esa cosa que es mentira? Que no tenemos recursos. Tenemos recursos. En el país hay mucho dinero, 44.000 millones de dólares en los bancos acá y más de 62.000 millones de dólares en el exterior como mínimo. En total sería una cifra mínima de 106.000 millones de dólares. Por lo tanto, dinero hay y mucho. Y además, que a veces lo hemos explicado en algún audio o video, el país está en condiciones de emitir dinero en pesos uruguayos. Y usted dirá, ¿pero qué cifra también puede emitir que se sume a esos 106.000 millones de dólares como mínimo? Bueno, puede emitir el equivalente a 4.000 millones de dólares, es decir, emitidos en pesos nacionales serían unos 160.000 millones de pesos por año, y lo puede hacer por 5 años consecutivos. ¿Qué les parece? Sin embargo, la población cree que no tenemos dinero. Y a partir de creer que no tenemos dinero, ¿qué ocurre? Acepta toda una política de dependencia, toda una política de entrega, creyendo que la plata que nos ofrecen esos organismos financieros internacionales, en alguna medida se cree en nuestro pueblo que vienen a salvar al país, y no vienen a salvar al país. Es la deuda externa un verdadero instrumento de extorsión y sometimiento a los países, que dejan de ser naciones. Estos discursos nuestros, que aparecen medio difíciles de sostener, son la única posibilidad que tenemos de salida, de manejarnos con nuestro propio dinero, que lo tenemos, dar incentivos para que los capitales privados inviertan, pero para que los capitales privados inviertan, es necesario crearles un ambiente que solo lo puede crear el proteccionismo practicado por el gobierno, un gobierno de la Unidad Popular que practicaría el proteccionismo. Para eso tenemos que crecer, para empezar, electoralmente. Tenemos que tener un resultado electoral en octubre del 29 de tener una cantidad apreciable de diputados. Pongamos que aspiramos que en octubre del año 2029 usted nos acompañe y a nivel país logremos unos 7 u 8 diputados y logremos unos 2 o 3 senadores. A partir de ese piso, octubre del año 29, en el año 30 entraríamos a trabajar todos esos diputados y senadores recorriendo el país y planteando la necesidad de llegar al gobierno
en el año 2034, para entrar a practicar el Uruguay proteccionismo y, aparte de servirse del dinero privado que en el país hay y en el exterior, dando las condiciones para que esa inversión sea viable, que solamente a partir de proteger. Si yo protejo la producción de vidrio y creo 100 millones de envases al año, tendremos una industria del vidrio. Si yo protejo y creo vivienda de los 4.000 núcleos familiares que en Uruguay todos los años surgen, una buena cantidad de ellos, 60 o 70% monoparentales, es decir, que son madres con hijos, pero hay 4.000 hogares nuevos a construir, es decir, que habría por lo menos una construcción de 5.000 viviendas todos los años. Y para eso también tenemos ideas totalmente distintas a las que hoy se practican. Pero la vivienda sirve a la persona en la medida que tenga trabajo. Por eso es fundamental la creación de empleo. Nosotros creemos que es viable llegar a 300.000 y algo más de empleos a nivel nacional en 5 años. Todo esto tendrá que ser explicado, pero si nosotros no logramos una base mínima que nos permita multiplicarnos en octubre del año 29, nada de esto va a ocurrir. Homero, como tantas veces, voy a hablar un poco más todavía, Homero, como tantas veces se nos complica el tema de los tiempos. ¿Qué ocurre? Usted nos está escuchando y todo esto que nosotros le planteamos, ¿es viable, realizable? Sí lo es. Usted razone, piense con nosotros. Si disponemos de ese dinero, si practicamos proteccionismo y hacemos esa emisión, yo le voy a dar un dato para que usted se dé cuenta cómo lo que estamos planteando es totalmente realizable. ¿Qué defecto tiene? ¿Qué defecto tiene lo que planteamos? Bueno, mire, el defecto que tiene es que esto que estamos planteando, si nosotros no llegamos a ser gobierno, la coalición multicolor y la coalición Frente Amplio, que se llevan más del 90% de la adhesión de nuestro pueblo, no lo van a hacer. Entonces la única opción que le queda es acompañar con el voto, para empezar, el crecimiento de esta fuerza política, que en lo particular nosotros pertenecemos al Partido Humanista de Rocha, lista 1969, que está dentro de la organización política Unidad Popular. Es decir, es la única opción de cambio posible. De lo contrario, y ojalá estuviéramos equivocados, esto se va a seguir agravando. Le damos una pequeña explicación que creemos que usted se merece, que es la siguiente. Ni hablar de toda la plata que disponemos, que va a ayudar a crear empleo y llegar a tener los 450.000 empleos que hubo en Uruguay hasta el año 1990, antes de empezar a firmar tratados de libre comercio que te obligan a competir, lo hacen a propósito, es un esquema para conquistar los países más pobres y allí triunfan los grandes capitales. Hemos explicado a veces que, por ejemplo, el capital industrial de Alemania, y Europa tiene 26 países más, solo el capital industrial de Alemania es 4 veces el capital industrial que tienen los 4 países del Mercosur. Por lo tanto, acá va a haber una enorme desindustrialización y un enorme desempleo. Por eso es fundamental tener claras las salidas. Lo que sufrimos, lo vamos a tener que sufrir. Pero tener claras las salidas y tener claras que algunas salidas que aparecen no son salidas, son formas de
seguir engañándote. Una de ellas, hay cientos, es cuando se crea esta reforma constitucional de disminuir el Parlamento, diputados y senadores, en una menor cantidad, un 30% de rebaja de los sueldos que tiene, pero esto no implica cambio alguno. Estos van a seguir gobernando con estas mismas políticas que te matan. Pero este país, como yo te decía al principio, un 60% está bien. Y en este país hace décadas, que se busca que la gente que tenga algún conocimiento ver la manera de beneficiarla. Uno de los beneficios que ha habido es para los profesionales de todo tipo. Cambió aquella época que el profesional terminaba en taximetrista o trabajando en cualquier lado. No, han construido formas para que el profesional se revuelva. Antes cualquier pequeño bolichero, cualquier servicio, hacía él su propia contabilidad. Hace décadas, por los cambios de normativas que hacen a propósito, constantemente que la gente tiene que recurrir a emplear profesionales. Entonces, ¿qué está esperándome el hombre del Centro de Maquinistas Navales, que se llama Facundo Montaña? Ya vamos hacia ti, Facundo, y disculpa la demora, es un programa en vivo. Una de las cosas que le queremos decir, antes de ir hacia este hombre, es lo siguiente, señora y señor. Con los 4.000 millones de dólares, 160.000 millones de pesos emitidos, crearíamos 50.000 empleos todos los años. No se olvide que tenemos los otros recursos a utilizar, pero todo no se puede hablar a la vez, señora, señor. Entonces, ¿cuánto nos cuestan 50.000 empleos? Bueno, 50.000 empleos, pagando de promedio una cifra no despreciable en la actual actualidad que vivimos, $2.000 por mes, nos cuestan 1.200 millones de dólares, 50.000 empleos creados de la nada, pero no para tirarlos pagando deuda, sino que van a ser para crear trabajo. Y eso significa un año de aguante. 50.000 empleos cuestan 1.200 millones de dólares y nosotros habíamos emitido 4.000. Por lo tanto, creo que está claro la viabilidad, que se puede realizar esto, que es simplemente voluntad política, y esa voluntad política acompañada de apoyo popular, por supuesto. Eso implica que usted tiene que ir pensando en votarnos. Después, con sus preguntas, que queremos que vengan, usted nos dirá por qué no está dispuesto a acompañarnos. Porque acá estamos planteando en los hechos una verdadera solución. Homero, como comprenderás, el gauchito que estaba para la primera parte pasó para la tercera. No es la primera vez que nos pasa, así vamos armando un programa en vivo que a veces no es tan fácil realizarlo y no sale como uno quisiera. Lo importante es que todo lo que digamos seamos lo más claro posible y que esto le sirva a la audiencia que tenemos. Y esa audiencia que tenemos le pedimos que repique, que hable de nuestro programa para que lo sintonice más gente. Haríamos entonces, Homero, la primera propaganda.
Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, son las cosas de hacer un programa en vivo que tiene sus dificultades siempre, eso es normal. Esperamos la llamada de este hombre, esperamos que venga, porque uno habla de alrededor de 22:30 y hoy son casi menos 20, las 11. Bueno, Homero, como siempre, con esa gran capacidad que tiene, apareció ahí Facundo Montaña, que es el hombre que va a estar ahora. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, ¿me escuchan bien por ahí? Sí, yo soy medio bestia, pero le pegué bien a algo acá que dice altavoz y te estoy escuchando bien. Y conmigo no hay problema porque yo hablo a los gritos. No sé si estuviste mirando el programa o no. Sí, lo estaba mirando, sí, estaba apretado. Bueno, eso es importante. Este programa es de lo mejorcito que hay a nivel país. Bien, como tiene que ser. Bueno, estamos en contacto con Facundo Montaña, que es un muchacho joven con 29 abriles nada más. Él con gran picardía me decía y con gran cuestión que es muy cierta, como el trabajo de embarcados, él es de la parte del barco que tiene que ver con maquinistas navales, como esa posibilidad que tienen los trabajadores embarcados, que están alejados de su familia, que trabajan una semana o dos, hay otras cuestiones de más prolongado trabajo, y están las 24 horas juntos, y eso da la posibilidad de intercambiar mucho entre los trabajadores, lo cual es muy positivo sin duda alguna. Estamos en contacto con este hombre que nos va a denunciar todo lo que está pasando a nivel de todo lo que tiene que ver con lo marítimo, y yo no sé qué piensas tú, Facundo, si es conveniente empezar, por ejemplo, para explicar qué es esto del Weimar o algo así, y qué es el prefecto, ya ni siquiera prefectura, es el prefecto, algo que creo que surge del año 2006, tú nos corregirás, que es el que se encarga de habilitar estos barcos que ni siquiera emplean personal uruguayo, nacional. Exactamente, bueno, primero que nada, conformar que, bueno, yo hablo también en representación de la Intergremial Marítima, que está conformada por el SUDMA, por SUDEPU, y bueno, y por el Centro de Maquinistas Navales. En este caso nosotros estamos denunciando en los ámbitos correspondientes, tanto en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Industria también, que son todos los ministerios que están reunidos en el ámbito marítimo, ¿no? Estamos denunciando la práctica, además, en el Parlamento, porque estamos yendo a charlas con todos los senadores, con todos los diputados, y estamos yendo además a todas las comisiones que tienen que ver con el rubro. Porque estamos denunciando la excesividad de waiver que emite el Prefecto Nacional Naval, donde en el año 2006, con la resolución 751, pasó a mano del Prefecto Nacional los permisos waiver. ¿Qué es un waiver? Un waiver son barcos extranjeros operando en aguas nacionales con tripulación extranjera. Y además hay que agregarle que estos waivers no tienen un tiempo determinado, sino que al contrario, pueden estirarse en el tiempo sin fecha de caducidad. Hoy en día hay embarcaciones que tienen 5 años trabajando en aguas nacionales sin generar ningún tipo de empleo. Cuando también la ley dice que se darán waiver en casos excepcionales,
donde hoy en día es algo habitual, algo normal que lo hace la prefectura. Además, en un estudio realizado por la Intergremial Marítima, donde se dieron en el año 2022 hasta agosto del año 2024, se dieron 231 waivers. Que hicimos un estudio... ¿En qué tiempo? Disculpa, Facundo, ¿en qué tiempo? En el año de enero 2022 a agosto del año 2024. Se dieron 231 waivers que equivalen a 4.000 puestos de trabajo perdido y más de 5 millones de aportes al Uruguay. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos totalmente desprotegidos en el ámbito marítimo, que muchas veces escuchamos a los políticos hablar de soberanía nacional. Bueno, hoy en día Uruguay no tiene soberanía marítima. No hay quien controle el mar uruguayo. El mar uruguayo se ha convertido en un mar de banderas de conveniencia con trabajadores extranjeros, condenando a los propios marinos uruguayos al desempleo. ¿Por qué nos condenan al desempleo? En Uruguay hay 3 escuelas de formación para marinos, reguladas a nivel internacional, que los títulos son internacionales también, porque cumplen con el convenio de formación y titulación STSW. Hay las 3 escuelas de formación, que 2 son por UTU y una es por el Ministerio de Defensa, que es la Escuela Naval, la Escuela Técnica Superior Marítima y la Escuela Herna de Carmelo, que es la única del interior con esa formación, donde por año aproximadamente se reciben 100 oficiales entre las 3 escuelas, donde los condenan a los gurises a hacer carreras de 5 o 6 años y se reciben y no tienen a dónde ir a trabajar, debidamente a estas prácticas. ¿Por qué? Porque con los waivers las empresas exoneran cantidad de impuestos, no son necesarios contratar mano de obra uruguaya, y los únicos que ganan es el prefecto nacional y la prefectura, las únicas que se llevan las ganancias de estas embarcaciones internacionales que vienen a trabajar en Uruguay, que algunas vienen por tiempos cortos, pero la gran mayoría vienen por tiempos muy largos y no generan ninguna divisa para el país. Esa es la realidad. Estamos denunciando, y además de denunciar esto, nosotros vamos con una solución también, porque estamos denunciando, pero como trabajadores también pensamos en una solución, que hay que decirlo también. Nosotros en esta solución nos basamos en el resto de países del mundo, porque los waivers se dan en todas las partes del mundo, pero protegen la soberanía del ciudadano, del uruguayo, por decirle en nuestro caso, donde se le exige un mínimo de porcentaje nacional. Acá en Uruguay no se le exige nada. Condenan al uruguayo al desempleo, por lo menos en otros países le exigen tripulación nacional. Nosotros lo que proponemos es que cuando se dan un permiso de esto, se ponga mano de obra uruguaya también. Se ponga un 33% de tripulación nacional, a los 180 días aumente a un 66% de tripulación nacional y al año que lleve un 90% y embandere la embarcación en Uruguay, ¿no? Que es lo que queremos. Nosotros queremos que el Uruguay, el Estado uruguayo, mire al mar, porque hoy en día estamos de espaldas. ¿Y por qué estamos a espaldas? ¿Y por qué también dicen que las empresas no quieren invertir en el mar uruguayo? Es claro, las leyes de la Marina Uruguaya son del año 1954 y 1974. ¿Me permitís un cortecito? Sí. Despacio. Atiéndeme. Pienso que hay una política adrede que ha ido abandonando el mar territorial, la pesca, incluso no tenemos marina mercante, que en ese caso el Uruguay, si tuviera una marina mercante, es decir, barcos que trajeran todo lo que el país importa, pero más que nada que también llevaran todo lo que el país exporta, es decir, vende en el exterior, eso equivaldría a ahorrarse el Uruguay, aparte de crear empleo, como tú también estás denunciando, la creación de una marina mercante nacional nos ahorraría el gasto en fletes y seguro
que supera los 1.000 millones de dólares, 1.200 por ahí millones de dólares anuales. A lo que te estoy hablando, que tú tienes buen conocimiento en esto y tienes buen manejo de todo este tema, se me ocurre preguntarte lo siguiente, como manera a veces de cambiar también la estrategia. No es que no se use ir al Parlamento, ver los distintos ministerios, visitar las distintas comisiones. Yo te hago una pregunta que se llama capciosa, es decir, con mala intención. ¿Es que acaso los que componen las comisiones, los que componen el Parlamento, los que forman parte de los ministerios, no saben esta realidad lamentable de desprotección, en este caso, de la soberanía del país en lo que tiene que ver con su actividad marítima? Muchas veces hay una gran ignorancia y muchas veces sí saben, pero se hacen los que no. La realidad es que nosotros estamos haciendo esto para que después, cuando empecemos a tomar acciones, que ya este 29 de abril vamos a estar realizando una concentración en la Rambla y Avenida Brasil, acá en Montevideo, vamos a ir intensificando las medidas para cada vez llamar más la atención. Y estamos haciendo todo esto también para que después nadie venga a decir que no sabía lo que pasaba, que no estaban enterados de la situación, que no sabían lo que nosotros proponíamos. Estamos haciendo esto para que todo el mundo esté enterado antes y le haya llegado nuestra documentación, para cuando el día de la lucha comience en la calle, ya estén todos enterados, porque ya todo el mundo lo sabe, pero después no van a tener cómo decir que no sabían lo que estaba sucediendo. Es una manera que estamos haciendo para que seamos visibles y después no tener excusa de que no sabían lo que estaba sucediendo en el mar uruguayo, que nosotros repetimos, ya no es más mar uruguayo, es mar de banderas de conveniencia. Lo que estás diciendo es muy cierto. No se han planteado, aparte de lo que estás diciendo tú, con buen criterio, que previamente a tomar medidas de lucha informen a las autoridades, a los responsables políticos de resolver estas cosas, lo cual considero que es totalmente adecuado. Yo creo que el conjunto del movimiento popular, que no es nada fácil lo que voy a decir, pero consideramos que de a poco, y yo creo que a nivel de los gremios que se concentran en Montevideo y la propia población montevideana, con las distintas características que tienen los distintos barrios, de eso que abarca 1.200.000 personas como mínimo, si no sería necesario plantearse toda una actividad que los recorriera y que tratara de concitar que la población accediera utilizando clubes deportivos, clubes sociales, y que también esta información le llegara a la población, porque nosotros sabemos bien, más allá de las cifras oficiales, según el gobierno de turno, que hay una enorme desocupación, una enorme cantidad de trabajo en negro y una enorme cantidad de uruguayos que no están teniendo los recursos necesarios y son aquellos uruguayos que están ansiosos y dispuestos a trabajar en serio para llevar un ingreso decoroso a sus hogares. Totalmente, y bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a que la población, todo el conjunto uruguayo sepa, solo que muchas veces se vuelve una situación bastante compleja, ya que tenemos que estar haciendo todo, viste cómo es hoy en día con los sindicatos, que tampoco hoy en día hay una palanca muy fuerte en contra de todos los sindicatos, y el propio sector político que hacen que la gente genere rabias en los sindicatos, y eso es lo que se está tratando también de reconstruir eso y llegar a todos los lugares posibles, es lo que estamos tratando de hacer. Por supuesto que todavía queda mucho camino por recorrer, y bueno, y además también incentivar estas carreras, y para incentivar también las carreras como
como nosotros queremos hacer, queremos que hay que modificar esto, porque también el Uruguay tiene y debe mirar al mar. Por ejemplo, hoy en día están las profesiones sísmicas, donde el conjunto de la sociedad no sabe tampoco el efecto que le hace a la pesca, que hoy en día las profesiones sísmicas tampoco generan puestos de trabajo, y si hoy o mañana encuentran petróleo en el Uruguay, con las leyes que están vigentes hoy en Uruguay, tampoco van a generar empleo para el uruguayo. Eso también hay que decirlo, porque si mañana encuentran petróleo, se pone una plataforma, vienen buques offshore a trabajar, van a seguir aprovechando los waivers como lo están aprovechando ahora. Y no va a haber ningún marino trabajando en plataformas o en barco offshore que haya si hay petróleo, y encima va a destruir la pesca, que hoy en día está en una situación muy crítica. Sí, este tema, si me permites acá, Facundo, este tema hay que insistir mucho. Es correcta la denuncia con respecto a las prospecciones sísmicas, porque ya está comprobado de años anteriores que esto llega a disminuir en un 40% la pesca. Ahora, creemos que tiene que haber un verdadero proyecto pesquero nacional en el país. Nosotros en ese aspecto entrevistamos muchas veces a el compañero que es patrón de pesca, Jorge Villi, hoy jubilado con más de 30 años de experiencia. Y inclusive los propios armadores de los 53 barcos más o menos que nos quedan a nivel nacional, tenían la intención de traer 10 barcos para el puerto de La Paloma, que ofrece algunas ventajas. Pero el puerto de La Paloma está lleno de arena, no está para nada en posibilidad de estar operativo, y ha habido en esto una desidia, tanto por los gobiernos departamentales de ambos signos políticos, como a nivel nacional, que para nada, por ejemplo, han hecho una cuestión tan sencilla, que aparte se cuenta con embarcaciones y dragas estatales, de poner en condiciones el puerto de La Paloma. Y esto acá lo conocemos bastante, y esto es de enorme gravedad. Y acá ha cumplido un gran papel este hombre, Jorge Villi, denunciando esta situación. Y lo ha hecho por años, y aún así no ha logrado avanzar en este aspecto. Y el tema claro es que el puerto de Capurro, después de haber destruido el muelle de casi 600 metros con galpones que tenían las embarcaciones pesqueras, se redujo a unos 180 metros sin galpones, con todo lo que eso implica para dárselo a UPM. Yo creo que sí, que la denuncia de ustedes es importante, la lucha que han tenido los 3 gremios que están arriba de un barco, y que tú sos en una especie de joven representante de la intergremial marítima. Sin duda ninguna, toda esta pérdida de empleo, hay que dar una batalla y hay que ver de qué manera nos podemos posicionar. Sé de las enormes dificultades, pero creo que tenemos que ir pensando también en ir de a poco saliendo hacia la población en general, para generar condiciones que hoy no tenemos, para tener un apoyo popular que no es tan fácil. Es decir, no te estoy achacando ninguna responsabilidad. Yo creo que estos grandes intereses tienen claro, como bien decías tú recién, entran a desarmar, entran a atacar al gremio, y mucha gente, a partir de estar mal en su situación económica, se opone a los gremios, está contra ellos, cree que son unos privilegiados, y bueno, eso hay que tratar de revertirlo. Al revés, entre otras cosas, no es la solución definitiva, la existencia de gremios de trabajadores es la posibilidad de defender un ingreso decoroso para el trabajador. Sí, totalmente concuerdo con sus palabras, y
y es así, más la población tiene que entregarse más, los sindicatos tienen que también trabajar mejor y borrar una imagen que la gente tiene mal y tratar de revertir estas situaciones que lo va a lograr como siempre ha logrado muchos beneficios la actividad gremial de muchas luchas de años, y no queda otra que seguir trabajando y hacer que la gente esté más enterada, que lo vamos a lograr, porque estamos dispuestos a eso y no nos vamos a quedar, como dijimos. No solo somos nosotros, sino los marinos que vienen atrás, que se están formando también. Y bueno, por ejemplo, nuestra institución tiene 120 años, ya pasó el siglo y vamos a seguir trabajando para que siga habiendo marinos uruguayos por 100 años más o hasta que el Uruguay no exista más, es la realidad. Porque no nos vamos a cruzar de manos, como tampoco nos cruzamos en la vida cuando estamos en alta mar, que dependemos de nosotros mismos, de las mismas personas que estamos embarcadas. Estamos en la misma situación ahora y vamos a seguir luchando como estamos acostumbrados. Yo pienso que esta conciencia que ustedes tienden a generar tiene que avanzar más sobre la población, en el sentido de que tenemos que ser conscientes que es posible generar más de 5.000 puestos de trabajo, quizás mucho más, con lo que me estoy enterando con respecto a este tema del cabotaje, mucho más que eso, una vez que tengamos una verdadera industria nacional pesquera y a su vez tengamos marina mercante propia, barcos para trasladar nuestras cargas, que ya te digo, la población tiene que tomar conciencia que aparte de generar trabajo con una marina mercante nacional, nos estamos ahorrando unos 1.200 millones de dólares que pagamos por años en fletes y seguros. Totalmente. No sé si querías agregar algo más de los Geimar, o tienes algún tema más que quisieras referirte a él y que yo de repente te he ido cortando y no te he permitido estar tranquilo. No, o sea, de los Weber es más que nada eso, de todos los jueces que se están perdiendo y las movidas que estamos haciendo, como la movilización que vamos a hacer este 29 de abril, donde también estamos denunciando una modificación que hubo en el año 2020 de la pesca, de la industria pesquera, donde se bajaron los porcentajes de tripulaciones nacionales y se agregaron la palabra residentes. Nosotros con esto la palabra residentes. Se agregó la palabra porque se han bajado el porcentaje de tripulación nacional y pusieron, por ejemplo, hoy en día se puede tripular con el 70% de ciudadanos naturales, legales o residentes. Bueno, nosotros también queremos aclarar en todo esto que no somos xenófobos y no tenemos ningún tipo de miedo que vengan a trabajar los extranjeros. Lo que sí que está sucediendo es que hoy en día, con esa palabra, están trayendo tripulaciones de Asia, por ejemplo, están trayendo indonesios, donde les pagan $500 por mes y están 1 año y medio embarcados, sin poder salir del puerto de Montevideo, sin salir del barco. Es una práctica que nosotros estamos denunciando y la llamamos como semi-esclavitud que el Uruguay habilita en la industria pesquera. Sí, más que semi-esclavitud, casi esclavitud, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros decimos es que si tienen que venir, que vengan a trabajar al Uruguay, porque no tenemos problema. Pero que vengan con las mismas condiciones que estamos los uruguayos, porque si no, se convierte en una competencia totalmente desleal y nos saca el trabajo a nosotros. Porque si vos tenés para elegir entre uno que le tenés que pagar todos los beneficios sociales y una persona que le pagás $500 y te olvidás y encima no se baja de 1 año y medio del barco y trabaja domingo a domingo sin un descanso, es una competencia totalmente desleal y estás haciendo un dumping social. Y eso es lo que estamos denunciando, que el Uruguay está habilitando la semi-esclavitud en el Uruguay, en la industria pesquera. Atiéndeme. En las visitas, para no hablar
de todos los sectores que han visitado, que ya los nombramos. En cuanto a representantes, diputados, senadores, ¿han encontrado alguna voz que se haya sumado a la lucha de ustedes y que ustedes pueden considerar un aliado que les está sirviendo en todas estas denuncias y reclamos que están realizando? Y bueno, por el momento seguimos en la lucha de la realidad y buscando a la persona correcta. Y estamos en ese proceso y bueno, lo que sí es que el Uruguay se pasa la pelota de un lado para otro porque la realidad es que nadie quiere abrazar un problema y hacerse cargo. Es la realidad que sucede y bueno, y estamos demostrando las situaciones y cada vez la estamos demostrando más porque, como nosotros decimos, un gran responsable en esto es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que permite ingresar a esas personas en esas situaciones. Y es el ministerio que menos da respuesta a todo esto, el que nunca aparece, el que se desliga de todo. Y ese es un problema grande también. Entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores son los ministerios que más ausente y esquivan estas cosas de semiesclavitud y de toda la corrupción que hay en el sistema y no aparecen nunca, que es la realidad. ¿Cuánto cobra el prefecto por cada permiso de Weimar que adjudica? Y hoy en día, en la parte que cobra prefectura, estamos hablando de aproximadamente más de 100.000 pesos. Pero eso no es nada, porque la realidad es que con eso la gente de la Armada, como es la prefectura, se jubilan a los 45 años. Y después que se jubilan, ya salen con trabajos gerenciales en las empresas que trabajan acá en Uruguay en el área marítima. Sino que ellos mismos, cuando están en esos grados de prefecto, de capitán de navío y todo eso, se acomodan para cuando salen de trabajar, siguen cobrando la jubilación de la prefectura nacional, que cobran un 110% del salario después de jubilados, y van a trabajar en el ámbito marítimo en gerencia de todas las empresas que ellos mismos le brindaron todos esos permisos para evadir todos los impuestos y toda la burocracia que tiene el Uruguay y a los propios trabajadores nacionales. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que la propia prefectura vende la soberanía marítima nacional para cuando ellos se jubilen tener puestos laborales de gerencia, de directores de empresas, y así mismo se acomodan siempre ellos, que es también lo que estamos denunciando en el sector, ¿no? Imagínate qué tan podrido está todo. La verdad que ha sido muy interesante esta charla que hemos tenido contigo, Facundo Montaña. Si te queda algún detalle más que quieras agregar, por hoy, aunque es difícil que te tengamos pronto, porque son tantos los temas a abordar, y este es un programa con contenido político, y tratamos, digamos, todos los rubros y sectores que el país tiene, porque en cada uno de ellos tenemos propuestas a plantearle a nuestra población, y a veces coincidimos totalmente con los gremios de los trabajadores. Eso me alegra, por ejemplo, es el caso y otras veces no, pero no dejamos de pensar que es necesario que el conjunto de la clase obrera levante un programa alternativo al programa del gran capital. Es decir, la clase obrera levantando un programa que cree trabajo va a concitar el apoyo del pueblo en el futuro, y eso nos traerá situaciones que nos permitirán cambiar esta realidad bastante lamentable que se agrava cada día, que estamos viviendo hace tiempo. Bueno, muchas gracias también por la invitación, y como dije, estamos siempre a las órdenes acá para cualquier cosa y aclaración. Bueno, gracias Facundo, un gran abrazo. Un gran abrazo, hasta luego.
Chao, chao. Bueno, Mero, iríamos a la segunda propaganda. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Juntos iremos por una seguridad social ideal. Sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Sopla como el viento. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, no es fácil hacer un programa en vivo. Trajimos una cantidad de material ahí y ni lo hemos tocado. Hay un tema que es bastante vergonzoso de algunos sectores del Frente Amplio, que incluso tienen algunos títulos bastante particulares. Ni hablar de la vieja derecha, ahí ya no hay arreglo, ahí ya no hay solución. La entrega tiene décadas. Se practicó en alguna etapa, el vallismo fue un avance, tuvo una etapa proteccionista, incluso en este país, en la década de 1920, hubo vehículos probados que funcionaban con distintos combustibles, donde había una composición agregado a la nafta, digamos, de elementos de la agricultura, maíz, sorgo, bueno, casi todos los vegetales, es posible sacar un aceite de ellos y ese aceite puede ser parte de un combustible. Es decir, el etanol, que Alur tiene experiencia, fabricando etanol, metano, etc. Es decir, que el famoso GIG global que viene acá y se lo plantean a la población como que nos viene a dar ejemplos de avances tecnológicos, el país ya lo domina hace mucho tiempo. El tema que es el combustible, en líneas generales, el combustible agrícola de cereales, sale un poco más caro su producción que el petróleo, que el crudo. Por eso es que se ha impuesto el crudo, aunque está la mafia del petróleo tras de él, que es quien termina imponiéndonos esto. E incluso que hablamos con este muchacho, tiene 29 años nomás, Facundo Quiroga, Facundo Montaña. Las prospecciones sísmicas que se hacen acá son un tiradero de dinero. Son las exigencias que a partir de la deuda externa le exigen a los países para que tiren plata. Es decir,
es una manera de dominar al Uruguay, al país, y que el país haga actividades que significan mucho gasto, y ese mucho gasto es dinero tirado por el país. Bueno, ese es el tema de tener una deuda externa innecesaria, porque al país le sobra dinero, puede emitir, entonces no hay necesidad alguna de tener una deuda externa. El único partido político que plantea una auditoría de la deuda y a partir de esa auditoría la moratoria en el pago de intereses, lamentablemente el único partido que plantea una auditoría y una moratoria del pago de intereses de la deuda externa es la Unidad Popular. Si habrá necesidad de acompañarla, entre otras cosas, con el voto. Entonces, están tirando dinero a propósito, saben bien que perjudican lo de la pesca, porque en lo de la pesca, y ha sido muy ilustrativo, lo aportado por el compañero de la Intergremial Marítima, Facundo Montaña. Como hay toda una corrupción que fomentan, y como le decía yo, uno recorre todos esos pasillos de ministerios, del Parlamento, y donde por supuesto todo esto lo saben, pero no están dispuestos a cambiar esta realidad. Todo lo contrario, la aparición de sueldos altísimos en el Parlamento se produjo después de la dictadura. En el año 67, 70, previo a la dictadura, el sueldo mensual de un diputado era igual al sueldo de un maestro. Esto se sabe, claro. Hay que tener toda esta información. ¿Y por qué vino los sueldos altos? Y claro, iban a tener políticas totalmente antinacionales. Se iban a instrumentar políticas totalmente antipopulares. Eso significaba que había que pagarles bien. ¿Y qué le parece a usted? Si tengo que realizar una tarea que puede ser antipática, tienen que pagarme más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que han logrado engañar a la población. Y están siempre buscando eso. Y la reforma constitucional que se plantea es parte de un nuevo engaño. En la medida que el tiempo no nos da para nada, eso lo vamos a estar analizando igual. ¿Por qué? Y con la dificultad que sabemos del caso. No es que estemos con los pies fuera de la tierra. Sabemos muy bien que tienta a la gente castigar a ese representante que ella cree que es el culpable de todo. Es el culpable del todo, sirviendo al gran capital, tanto a nivel mundial, extranjero, transnacional, como al gran capital en el país. Esos son los grandes ganadores. De eso vamos a hablar un poquito, no mucho. A partir del diálogo sobre desarrollo que coordina la OPP con apoyo de ANDE y que recoge un planteo recurrente del PICNT sobre la necesidad de discutir una estrategia nacional de desarrollo. No hay estrategia nacional de desarrollo si no hay proteccionismo. Y de proteccionismo nos hablan. ¿Qué desarrollo van a hacer? Exportar, y bueno, ahí sí, cuando tenemos ventajas comparativas y en el mundo precisan carne de vacuna, bueno, acá tenemos precios, tenemos costos que comparativamente son muy competitivos. Y como sigue habiendo necesidad, quizás por 15 o 20 años más, ojo, que después de 20 años, muchos países que hoy no compran van a terminar produciendo esa res, ese vacuno. Por eso la importancia del proteccionismo que plantea la Unidad Popular y por eso la importancia de construir países, los 200 del mundo, que practicando proteccionismo
protegiendo su producción nacional en general y protegiendo su producción industrial, puedan generar sociedades de pleno empleo. Eso lo pensamos para todo el mundo. No es que tengamos una idea para nosotros el Uruguay y tengamos una idea imperialista de joder a otros. No, no. Este es un verdadero internacionalismo de los pueblos. Es decir, una política a partir del proteccionismo que permite que todos los pueblos del mundo puedan vivir bien. A ese baile, a esa lucha, lo estamos convocando. No hay otro camino. De lo contrario, esto cada vez va a estar peor. Como les decía al principio del programa, todavía un 70% de la población se puede sentir feliz y que está bien, aunque de repente no lo esté tanto, pero tenga esa sensación. Ahora, este país, con la riqueza que tiene, ¿es para que haya un porcentaje mínimo de la población que esté mal? No. Que haya un 30% que esté mal es un crimen, es una vergüenza. Y eso es responsabilidad política. La política es todo. Ahora, que usted rechace y no sepa distinguir políticas antinacionales y especialmente políticas que usted considera antipopulares, y tiene razón, está muy bien. Pero la salida a estos problemas que tenemos como pueblo uruguayo, la salida, ¿quién las va a proporcionar? ¿Sí? La política. Una organización política que plantee otra cosa. Pero aparte, al plantear otra cosa, plantear una salida popular y nacional, ¿qué ocurre? Lo debemos hacer con pueblo detrás. Por gusto queremos que haya pueblo detrás con las dificultades que sabemos que hay para poderlo lograr, no. Pero si queremos cambiar y no tenemos pueblo detrás, no vamos a cambiar nada. Bueno, entonces acá tengo un material que seguiré leyendo un poco más. Dice, sobre la necesidad de discutir una estrategia nacional de desarrollo. Vuelve a cobrar relevancia el debate sobre el papel del sistema tributario. En particular, si el régimen de promoción de inversiones basado en exoneraciones funciona como un instrumento para orientar la inversión productiva y fortalecer las capacidades nacionales. Las cosas que tengo que leer. Es inviable fortalecer las capacidades nacionales si tú tienes un programa, se lo dicen todos los días, señor, si tú tienes un programa que plantean las dos coaliciones mayoritarias que consiste en llamar al inversor extranjero. Porque esa es la política básica que le hablan a usted. Tenemos que llamar los inversores, que vengan los inversores, si no, no vamos a poder solucionar nada. Y entonces si usted plantea que vengan los inversores, fortalecer las capacidades nacionales, eso no está. Porque esto es... Capaz que el miércoles que viene digo que estoy leyendo, porque hoy estoy recién rozando la pelota. Y me quedaron temas, como comprenderá Homero ahí, porque tienes los videos, que no los abordé. Quizás el referido a la ONU, donde 123 países votaron contra la esclavitud, que hubo 3 países que votaron a favor de la esclavitud, por supuesto Estados Unidos, Israel y Argentina, con el gambetta genufleso de Javier Milei. 3 países votaron a favor de la esclavitud. ¿A dónde hemos llegado? Pero atiéndeme, hubo 52 abstenciones de los 190 países, 190 y pico que están en la ONU. 3 a favor de la esclavitud, ya lo nombramos. 123 contra la esclavitud. Y 52 países que se abstienen. Es decir, parece que no les molesta tanto
que vayamos hacia una humanidad donde la esclavitud pueda estar. Bueno, a la prueba está. Lo decía Facundo Montaña. Lo que está pasando y qué tipo de marinero han traído con la colaboración especialmente de los ministerios de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, de tener mano de obra esclava instalada en esos barcos. Esta es la realidad que estamos viviendo. Entonces, las capacidades nacionales solo las puede resolver y desarrollar una política económica que se plantee el proteccionismo. No hay otra salida. Si no practicamos proteccionismo, no vamos a tener empleo, ni hablar de plantearnos, cosa que es necesario para todos los países del mundo, el pleno empleo. Nosotros concebimos una sociedad, la uruguaya, con el aporte de usted, con el apoyo de usted. De lo contrario, no será realizable. Donde reine el pleno empleo. Y eso es necesario, porque cuando yo baso la protección al trabajo nacional, cuando yo baso una política económica que tiene protección para la industria nacional y que eso más que nada fortalece el mercado interno, ¿qué condiciones tengo que de otra manera no la tendría si no practicar esa política de proteccionismo? Tengo la condición, porque es básico, porque es determinante, el mercado interno. Por lo tanto, ¿qué me puedo plantear? Dividir las distintas horas que preciso para producir, porque además tendríamos una orientación sin eliminar el mercado, sin eliminar la iniciativa particular, sin eliminar la actividad privada. Tenemos la posibilidad de centrar, con el apoyo de nuestro pueblo, consultándolo de manera ultrademocrática, que establezcamos el trabajo necesario para resolver todo eso que tenemos que producir con el objetivo de resolver los problemas de la gente. Es decir, la producción como ocurre hoy, no va a estar determinada porque el gran capital haga su ganancia. No, va a haber una conducción política que va a tener todos los elementos relacionados con la producción para resolver los problemas de la gente. Vivienda, comida, infraestructura de todo tipo, educación, salud. Ya veremos en todo eso qué calidad hay. Ir hacia una producción orgánica. Es decir, ¿el objetivo cuál es? Satisfacer las necesidades del pueblo uruguayo. ¿Y eso qué significa? Y saber cuánto precisamos para esto, para lo otro, y hacerlo. Incluso como ese marco nacional es enormemente preponderante, nos podemos plantear incluso repartir las distintas actividades y que cada cual tenga empleo. Es decir, si hay que reducir la jornada laboral, ahí sí estamos en condiciones de resolverla. Bueno, no llegué, Homero, ni a hablar ni cerca de todo lo que uno tendría que hablar. Entonces, porque tenía para hablarles cómo estas dos coaliciones mayoritarias le exoneran de tributos al gran capital. Voy a dar dos datos y después los repetiremos más adelante. Incluso Farmashop, que termina jodiendo a todo el conjunto de farmacias chicas, recibe de exoneración fiscal 73 millones. Por eso decimos que los centros comerciales e industriales de todo el país, incluido el de Rocha, tienen que también tener un programa, un proyecto a reclamar. Bueno, Homero, siempre te ando jodiendo. Homero, te imaginarás
que nos vamos a la canción de despedida, que es bastante importante. Esa canción nos habla cómo nos cagan a cuentos. Y uno de los cuentos bastante instalado, que también la gente se lo ha creído, y eso daría para otro programa, es decir, eliminar esa creencia que te arman el cuentito de que no hay recursos. Cuando te crees el cuentito de que no hay recursos, ¿qué ocurre? Y sí, estás pronto para que no te resuelvan nada. Bueno, con esa canción nos vamos, Homero. Y ya ves. Otra vez el mismo cuento, otra vez el mismo libreto. Primero dicen que no hay nada, después aparece el número completo. No es que ellos lo hagan aparecer, es que terminan saliendo pillados, porque parte de la estrategia es mantener al pueblo engañado. Otra vez mintiendo frente al micrófono, otra vez el drama en horario público. Las arcas están vacías, repiten con discurso oscuro y lúgubre. Dicen que quedaron migajas donde antes hubo millones, como si la historia entera cupiera en 2 oraciones. Pero los números caminan aunque quieran esconderlos, porque el tiempo deja claro lo que intentaron torcerlo. Es la estrategia. Primero decir que no hay nada, si el punto de partida es ruina, cualquier cifra se levanta. Es la estrategia. La jugada está escrita, si el piso parece desastre, cualquier logro se acredita. Recibimos tierra quemada, ese es siempre el titular, porque el miedo abre la puerta a lo que quieran cambiar. Si la gente cree la crisis, acepta lo inevitable, aunque ayer lo imposible pareciera innegociable. El relato se construye como un guión bien ensayado, donde el déficit es villano y el recorte es el salvado. Es la estrategia. Primero decir que no hay nada, si el punto de partida es ruina, cualquier cifra se levanta. Es la estrategia. La jugada está escrita, si el piso parece desastre, cualquier logro se acredita. No es nuevo, no es misterio, la táctica ya existía. Si declaras bancarrota puedes cambiar la partida, porque cuando el miedo manda nadie pregunta el detalle, y lo urgente reemplaza todo lo que antes fue calle. Es la estrategia. No es error improvisado, es contar la misma historia desde el ángulo calculado. Es la estrategia. Y el truco está a la vista. Si el país parece pobre, la victoria es más bonita.